Diga más, a su nombre, a su nombre, a su bendito nombre. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Gloria a Dios. Rápidamente vamos a la Biblia, Efesios capítulo 6, verso 10. Hoy vamos a aperturar la serie Guerra Espiritual. Sí, hoy aperturamos esta serie ya que lo amerita. Todos los hijos de Dios van a tener que pasar por momentos muy difíciles, no solamente los pastores, los líderes, evangelistas, sino que cada congregante tiene que prepararse para enfrentar a la guerra que tal vez muchos hermanos desconocen. Muchos desconocen que el cristiano, desde el momento en que viene a Cristo, hermanos, empieza la guerra. Y como a veces los pastores no estamos todo el tiempo para poder de repente apoyarles, es necesario que cada uno de nosotros aprenda a luchar y a batallar según la Escritura. Nos ponemos en pie rápidamente. Un saludo cordial a todos los hermanos y amigos que siempre nos están sintonizando a través del canal. Dios bendiga sus vidas. Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. La palabra se lee para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Efesios capítulo 6, verso 10. Vamos a estudiar a profundidad este tema. Dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oramos. Amado Padre, Dios del cielo y de la tierra, en esta hora, Padre mío, presentamos delante de ti, bendito Dios del cielo, esta serie que vamos a aperturar, bendito Padre, bajo la dirección tuya. Pedimos, Padre mío, que esta serie de guerra espiritual sea abriendo el entendimiento de cada uno de tus hijos e hijas, bendito Padre, para prepararnos para esta lucha que estamos librando o que van a librar algunos, Padre mío, de tus hijos, bendito Dios, porque todos somos llamados a luchar, a pelear esta buena batalla como buenos soldados de Jesucristo. Padre mío, te pedimos que seas tú dando valentía, coraje, Señor Dios mío, unción, entendimiento a cada uno de tu pueblo, bendito Padre, para poder discernir, entender, Padre mío, comprender, y que tu palabra penetre en lo más profundo de su ser, bendito Dios, y los inyecte, Padre mío, fortaleza, los inyecte, Padre mío, valentía, dominio propio para poder luchar y batallar. Padre mío, reprendemos toda obra de las tinieblas en esta hora, atamos a todo hombre fuerte, todo principado, a toda potestad, a todo gobernador que se mueve en las regiones celestes, a toda hueste espiritual de maldad, Padre mío, en esta hora, en el nombre de Jesús, bendito Padre, se atado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, y que solamente la voz de tu Santo Espíritu en esta hora sea la que hable con poder y con autoridad, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento rápidamente, vamos a la Escritura, mantenga su Biblia abierta. Gloria a Dios, presten mucha atención por favor. Como lo hemos mencionado en el momento de la petición de oración, que los ministros, no solamente el pastor que hemos mencionado está siendo atacado, muchos ministros, los líderes son atacados, las cabezas siempre son atacadas, porque el diablo, hermano, no le conviene que el evangelio, hermano, sea extendido. Por eso que el diablo ataca en su desesperación, sabiendo que le queda poco tiempo. Pero no solamente los líderes, sino que cada creyente tiene que entender esto. Desde el momento en que vino a Cristo, tiene que entender que empezó la guerra espiritual entre usted y el adversario, entre usted y el diablo. Desde el día que usted vino a Cristo, el diablo le declara la guerra. Desde el día que usted renunció al diablo y aceptó a Cristo como Señor y Salvador, el diablo le ha declarado la guerra. Si de repente en los primeros días, meses o años no ha sentido de repente ese ataque del diablo, es porque la gracia del Señor le ha cubierto, le ha protegido, pero usted ya debería estar preparado y listo para cualquier cosa, hermano, que el diablo va a hacer, porque el diablo jamás se va a quedar con los brazos cruzados. La pelea empezó desde el principio. En el Edén, la Biblia dice que, hermano, que Dios le dijo tanto a la serpiente y le dijo a la mujer que habría una guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Habría una guerra mutua. Por eso que decimos que todo creyente que no se prepara, que todo creyente que no lucha, que no, hermano, se investiga, que no se
llena de la Escritura, que no se llena del poder del Espíritu Santo, el día que el diablo le ataque, le va a destruir, le va a despedazar, ya sea de repente en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos, en sus finanzas, en el trabajo, donde quiera. El diablo vino a dar, matar y destruir, y para eso usted tiene que aprender y entender la guerra espiritual que nosotros estamos enfrentando. Por eso que no tiene usted que atemorizarse ni tenerle miedo al diablo. Recuerde que más, hermano, poderoso es el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros. Pero si usted no conoce eso, entonces cuando el diablo empieza a hacerle guerra, atacarle, usted se va a atemorizar y usted, hermano, se va a apagar. Y por eso que usted necesita en esta hora entender la palabra de Dios en esta serie que vamos a aperturar, que tal vez pensaba darlo más adelante, pero ya que por la premura y la necesidad que está habiendo en diferentes líderes que están pidiendo también ayuda, porque no es raro escuchar a muchos pastores decir que quieren dejar el pastorado porque la carga es grande, y sabemos que la carga es grande, pero más grande es Dios. Recuerde que nosotros debemos estar listos para cualquier cosa. Que si usted dice que si usted escucha que le están haciendo brujería, que el diablo le está haciendo guerra, usted no tiene por qué atemorizarse, sino que usted, cada vez cuando usted escuche eso, que el diablo le maldiga, que los brujos le maldigan, el cristiano tiene que, hermano, someterse más a Dios, orar más, ayudar más, no tiene por qué tener miedo. Recuerde que el Señor, hermanos, que es el que está con nosotros, en marcha delante de nosotros como poderoso gigante, y nuestra vida depende de Él. No nos morimos el día que el diablo quiera, nos morimos el día que el Señor así lo decida. Por eso el miedo hay que echarlo fuera, y mayor, hermano, cómo echar el miedo fuera es por la palabra. La palabra nos prepara nuestro corazón para ser, hermano, como muro fortificado, para resistir cualquier ataque y acechanza del diablo. El pasaje que hemos aperturado dice la Biblia que el apóstol Pablo habló de la guerra clara que nosotros teníamos, y por eso mandó de parte de Dios que nos fortaleciéramos en el Señor. El problema de muchos de nosotros es que no nos hemos fortalecido durante el tiempo que llevamos en el camino del Señor. Muchos no se han fortalecido, muchos no han leído toda la Biblia, muchos, hermanos, no conocen la Escritura, muchos no han profundizado la Escritura, muchos, hermanos, tienen pocas horas de oración, tienen pocos ayunos, tienen pocas vigilias, tienen pocas cosas, hermanos, de hacer la obra del Señor, no están trabajando en la miel, y eso va a llevar a que no se fortalezca, porque cuando uno trabaja en la obra del Señor, se fortalece, se llena. Como va el campesino a trabajar al campo, el campesino tira la palabra y de repente usted dirá, pues es un trabajo cansado, sí, pero es cansado, pero se fortalece, saca músculo. Mientras tú más trabajas, si el mundo se puede hacer, mientras más trabaja, más se fortalece. Personas que trabajan en una oficina, de repente no trabajan con el cuerpo, con los músculos, pero trabajan con el intelecto. Mientras más se mete de lleno al estudio, al trabajo, más aprende. O sea, mientras más actividad hay en ti, más fuerte te haces. Por eso que la Biblia dice, mientras tú estás trabajando en la obra del Señor, más te vas a llenar. Por eso la Biblia dice, fortaleceos en el Señor. Y el problema es que mucha gente no le gusta. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo, ¿verdad? Porque el mundo, hermano, nos absorbe. Y eso nosotros tenemos que estar atentos cuando algo está opacando nuestra comunión con Dios y nuestro trabajo que tenemos y compromiso como para el Señor. Tenemos que darnos cuenta y decidir si servir a Dios o servir al mundo. Ahí es donde el Señor nos va a probar. La única forma de fortalecernos es trabajando en la obra, orando, ayunando, vigilando, escudriñando la Escritura, adorando, llenándose de la presencia del Señor. Hay muchas formas de fortalecernos, y Dios está mandando a todos sus hijos a que se fortalezcan en el Señor y se llenen del poder de su fuerza, no de nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas un día se van a debilitar, nuestras vidas un día se van a opacar, nuestros músculos un día se van a ir, pero las fuerzas o la fuerza del Señor jamás va a menguar. Nosotros de repente podemos decaer, pero el Señor jamás decae. Por eso que el apóstol nos manda, hermanos, a llenarnos
del poder de la fuerza de Él. ¿Y cómo me lleno del poder de su fuerza? Pues de la misma manera, trabajando en su obra, a ver, menciónenlo, trabajando en la viña del Señor, orando, ayunando, vigilando y estudiando la Escritura. Estas 5 cosas nunca deben de faltar en la vida del cristiano. ¿Para por qué? Para poder resistir, para poder cuando el diablo nos ataque, porque no sabemos cómo el diablo nos va a atacar, porque el diablo es cobarde y el diablo va a golpear siempre donde más duela. Por eso el cristiano tiene que estar lleno de Dios, porque cuando tú te llenas de Dios, tú sabes por dónde va a venir el diablo. Porque cuando el diablo trama y maquina y hace cosas, por más que maquine cosas, cuando tú estás en comunión con Dios, Dios mismo a través del Espíritu Santo te avisa por dónde el diablo va a venir, y tú estás listo y te preparas y lo esperas. El diablo no espera eso. Por eso es muy importante mantener siempre la comunión con el Señor. El apóstol Pablo sigue diciendo que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Hay una armadura que nosotros hemos enseñado ya, que muchos de nosotros no nos vestimos. Pregunto, el día de hoy, ¿nos hemos vestido con esa armadura? Sinceramente, delante de Dios, no nadie diga ni sí ni no. Sinceramente, es que no lo hacemos. El cristiano no está acostumbrado. Yo le pregunto, usted cuando sale de casa, se va para afuera de la calle, ¿usted sale desnudo? No, ¿sí o no? ¿Qué hace usted? Se viste, ¿sí o no? Se viste porque va a salir a la calle, lo va a ver la gente. ¿Y por qué no se viste espiritualmente? Si afuera en el mundo están los demonios, están los brujos, los hechiceros, los satanistas, el diablo, principado, potestades, huestes espirituales de maldad. ¿Por qué no se viste si el diablo va a atacar desde todos lados? Por eso que los cristianos sufren derrota, por eso que son atacados, hermanos, son apagados. Por eso que constantemente, hermano, le pasa una y otra cosa. Hay que entender que el cristiano, escuche bien, tiene que todos los días vestirse de la armadura. Y la armadura consta de 7 partes que están escritas y estipuladas ahí en la Biblia, y que cada día tienes que vestirte de armadura, porque nadie duerme con armadura solo. ¿Alguien podrá dormir con armadura? Tú vas al trabajo, te pones una ropa de trabajo, tú te duermes con esa ropa en casa, te cambias, ¿sí? Pero al otro día, cuando amanece, te vuelves a poner la ropa de trabajo, ¿sí? Igual manera, todos los días tienes que vestirte con la armadura de Dios. Amén. Ahí está el primer secreto. ¿Ah? Amén. Manita, recuerda, la armadura de Dios, 7 partes, está ahí en la Biblia. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, los lomos de la verdad, el evangelio, los pies que me prestan el evangelio de la paz, etcétera, etcétera. Están las 7 partes de la armadura. ¿Qué tengo que hacer? Solamente doblar tus rodillas y dile: Señor, vísteme con tu armadura, ponme así, ponme el yelmo de la salvación en mi cabeza, mi cuerpo, ponme la coraza de justicia. Tú tienes que hablarlo, tú tienes que mencionarlo. ¿Por qué tienes que hablarlo? No en tu mente, no en tu corazón, porque Dios lo escucha. Pero el diablo no, los demonios no son Dios. Pero cuando tú lo hablas con tu boca, ellos lo van a escuchar y lo van a pensar 2 veces cuando van a querer atacar, porque la armadura de Dios va a repeler sus ataques. Por eso es muy importante vestir todos los días con la armadura. Los brujos, cualquier cosa que hagan, cuando la armadura está puesta, no tiene efecto. Entiendan los brujos, que hagan lo que quieran, hagan pacto, derramen sangre, vayan al cementerio, hagan lo que quieran. El Dios al cual nosotros servimos ha escrito, estipulado en su palabra, y está claro que más poderoso es el que está con nosotros que el que está fuera en el mundo. Así que entiendan, que el diablo lo sepa, que la iglesia no le va a tener miedo. Pastores, líderes, evangelistas, peleen la buena batalla. No tengan miedo, no se atemoricen. Si el miedo ha embargado sus corazones, pues llénense nuevamente del Señor. Que le diga que la vez pasada una pastora me decía, ¿no? ¿Por qué hace carga contra ti? Y me dijo, en sueño, me dijo, el Señor me ha mostrado
han conjurado en la tierra y en el mar, de los tres ángulos han conjurado contra ti. Por eso que tienes tanta guerra y quieren destruirte. ¿Qué vas a hacer? Voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer. Mi vida está en la mano de Dios. El día que me muera será, hermanos, bajo la dirección de Dios. Él sabrá cuándo me llevo. No hay miedo, no hay temor. Mi familia que no me va a cuidar Dios. ¿Me entiende? No se preocupe por las cosas de nuestra familia, la cuida Dios. Usted tiene un compromiso, ha hecho un compromiso con Dios desde el día que usted decidió aceptar a Cristo. Usted tiene que entender que ha hecho un compromiso con Dios. Y ese compromiso está activo, está latente ahí arriba. Su nombre fue escrito con letras de oro en el cielo. Tiene una responsabilidad y tiene que pelear y tiene que entender desde el día que usted vino a Cristo, tiene que convertirse en un guerrero. Porque si usted no pelea, se va a morir. O peleas o mueres. Aquí está el ejército de Cristo. Pelearemos hasta el último. Pase lo que pase, enfermo o no enfermo, vamos a luchar. Porque ese es nuestro trabajo. Esa es la misión que Cristo nos ha encomendado. Y un día nos pararemos delante de Él y diremos: Señor, peleé la buena batalla. He acabado la carrera. Lo que me mandaste a hacer lo he terminado. Usted no va a morir, hermano, sin terminar lo que Dios le mandó a hacer. El cristiano tiene que morirse cuando termine la obra que Dios le encomendó a hacer. Ese día usted puede partir de esta tierra, ni antes ni después. El día que usted termine la misión que le encomendó el Señor, ese día usted partirá. Así que no tiene por qué tener miedo al brujo, a la bruja, al satanista, al diablo, a quien sea. El cristiano es un hijo de Dios, cubierto con la sangre del Cordero, vestido con la armadura de Dios. Tenemos, dice la Biblia, que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para derribar fortaleza. Alabado sea su nombre para siempre. Entiendan, cuando nos miran a través del canal, no se asusten. Tienen que entender que usted entró en una guerra y tenemos que estar preparados, listos para todas las cosas que van a venir. Bien, empezamos entonces la serie Guerra Espiritual. Bueno, Dios llama a la iglesia, para empezar, Dios llama a la iglesia de Jesucristo a esta batalla. Dios, vuelvo a repetir, Dios llama a la iglesia de Jesucristo a pelear esta batalla, porque es una batalla. Hermano Juan, ¿cuándo empezó la batalla? ¿Cuándo empezó la guerra? Desde que recibimos a Cristo. Pero ¿cuándo fue declarada? ¿Cuándo empezó? En el tiempo, muy bien, en el Edén. Cuando Dios le dijo: la simiente tuya, la simiente de la mujer con la simiente de la serpiente, habrá una lucha ahí. O sea, hace 6,000 años atrás, la guerra empezó, la guerra estalló. No es una guerra entre el diablo y Dios, porque el diablo no tiene nada que hacer con Dios. El diablo es un ser creado, Dios es creador. Jamás el diablo estará a la altura de Dios. La guerra tampoco no es entre el diablo y los ángeles, los querubines. No, Dios lo ha humillado al diablo. ¿Por qué? Porque seres inferiores del diablo le van a hacer guerra. Y esos seres inferiores somos nosotros, los cristianos, los creyentes, la raza humana. A ellos se nos dio poder y autoridad, como dice Lucas capítulo 19, verso 10, nos dio poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones y de toda la fuerza del maligno, y nada nos va a hacer daño. ¿Lo entienden? Entonces Dios está llamando a la iglesia de Jesucristo a esta batalla. Dios quiere que todos, no solamente los líderes, no solamente los pastores, sino que todos los que han sido redimidos, hermano, por la sangre de Cristo, libertados del poder de Satanás, se enfrenten victoriosamente en contra del diablo y en contra de sus huestes de tinieblas de maldad. Ese es un mandamiento de Dios. Si no, usted pregunta, ¿para qué cree usted que Dios le llamó? ¿Para estar sentado en una iglesia ahí, calentando la banca? ¿Para venir a la iglesia, sentarse a dormir ahí? ¿Usted cree que para eso Dios lo libertó? ¿Usted cree que para eso Dios lo llamó? ¿Usted cree que no
y luego irse para casa y seguir viviendo nuestra vida como si nada. El cristianismo son 24 horas. Constantemente tenemos que estar en diferentes lugares, haciendo, viendo la obra, preocupándonos, que tenemos preocupación del trabajo, de la familia, pero más allá está también la obra del Señor, pensando en todas las cosas que podemos hacer para el Señor, de donde vienen los ataques, no descansamos nosotros. El cristiano tiene que entender eso. Todos somos llamados para luchar en contra del diablo. ¿Por qué? Porque un día tú estuviste en sus garras y luego Dios te libertó. Y te libertó y te dio la verdad, y te vino la luz de Dios, y te dio el regalo de la salvación eterna. ¿Para qué? Para que tú vayas y libertes a otro en gratitud a lo que Dios hizo contigo. Te sacó de la inmundicia, del lodo, no solamente para que seas envidioso y solamente tú te salves. Jamás Dios ha querido eso. Dios ha querido que la iglesia sea poderosa, que no solamente los líderes, sino que todos, del más pequeño hasta el más anciano, todos estén llenos del poder, del conocimiento de Dios. Para eso Dios los llamó, los libertó. Vamos a ver para qué es que Dios quiere que nosotros peleemos esta guerra. Punto número 1. Vamos a ver, anota. Para que las obras de Satanás sean descubiertas. ¿Sí? Usted tiene que luchar y enfrentarse al diablo. 1, para que las obras de Satanás sean descubiertas. ¿Por qué descubiertas? Porque están encubiertas. Porque el diablo tiene el mundo cegado, cautivado, engañado. Por eso que si usted no habla, si usted no pelea, si usted no habla el evangelio, pues entonces jamás las obras que Satanás está haciendo en el mundo entero van a ser descubiertas. Tú tienes que, escucha bien, tú has sido libertado ¿para qué? Para que las obras de Satanás sean descubiertas, destruidas, y luego la luz del evangelio resplandezca en el entendimiento de cada una de las personas que han sido cegadas por el Dios de este siglo. Repito nuevamente, a ver, vuelvo a repetir. Usted fue llamado para que las obras de Satanás sean descubiertas y destruidas, porque para eso Dios lo llamó. Usted tiene que hablar todo lo que el diablo está tramando y destruir toda obra del diablo, toda brujería, toda maquinación, toda cosa que el diablo planifique. Usted, en el nombre de Jesús, con su evangelio, con su predicación, con su oración, con su ayuno, con su vigilia, destruye la obra del diablo. Todo trama que hace el diablo, su demonio, su grupo satanista, hechicero, todo lo que haga, usted tiene el poder, no el ejército. El ejército no puede hacer nada, ni el presidente ni los poderosos. Es usted, creyente, el que puede destruir todo lo que el diablo está tramando. ¿Cómo? Orando, ayunando, vigilando, predicando el evangelio y libertando las almas para Cristo. ¿Por qué? Porque la gente está cegada a su entendimiento por el Dios de este siglo. ¿Dónde dice eso? 2 Corintios 4:4. 2 Corintios, y el tiempo pasó y nos faltó el tiempo. Y ni empezamos. Esta serie sí nos va a llevar por lo menos unos 20 videos. Esta serie. Guerra espiritual es bastante amplia. Este es el primer tomo. 3 tomos vamos a hablar. El primer tomo nos va a tomar 20 videos. Para entender hay mucho de qué hablar. Bueno, 2 Corintios 4:4, ¿lo encontraron? Dice, en los cuales el Dios de este siglo, mire, le llama Dios al diablo, Dios con D minúscula. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Por eso que los intelectuales, por más que estudien muchas cosas, tengan 2 o 3 títulos, vayan a la NASA, vayan a donde sea, tengan el coeficiente intelectual más alto, pero no entienden, porque están cegados, conocen de ciencia, de tecnología, pero no conocen nada de lo espiritual. ¿Por qué? Porque el diablo, que es el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento, porque son incrédulos, porque no creen en Dios, los ateos. Como son incrédulos, el diablo les ciega el entendimiento. ¿Para qué? Para que
la luz del Evangelio, porque esta palabra resplandece y quita toda la oscuridad que el diablo ha puesto delante de nosotros, que nos hace andar por todos los caminos que nos llevan al infierno. Pero cuando el Evangelio llega, el Evangelio resplandece y nos muestra el camino, y vemos el infierno y damos vuelta, porque no queremos caer en el infierno. ¿Y qué pasa? Esa gente, como no quiere creer en Dios, ha sido cegado, por eso que el Evangelio no penetra en ellos, por eso que los hermanos de ellos no pueden convertirse. La luz del Evangelio resplandezca, dice, y de la gloria de Cristo, en el cual es la imagen de Dios. Por eso, ¿cómo se van a convertir esas personas? Pregunto. A una persona intelectual, a una persona que conoce, que ha leído incluso la Biblia, porque la gente, los ateos leen la Biblia, ¿sabía usted? Los grupos satanistas leen la Biblia. ¿Cómo usted debatiría? ¿Usted está listo, preparado para debatir con un intelectual? ¿Está preparado para todas las preguntas que le va a hacer? Estoy seguro que el 90 y tantos % de los cristianos en el mundo no están listos, no están preparados. ¿Por qué? Porque no conocen la Biblia, porque el diablo conoce escritura y enreda, ¿lo entiende? Por eso que Dios siempre ha mandado a estudiar la escritura, porque muchos no están listos y quedan avergonzados y avergüenzan el Evangelio. Por eso que la Biblia nos dice que constantemente nosotros tenemos que estudiar. Cuando tú conoces la escritura, jamás, escuche bien, jamás perderás un debate, jamás, porque conoce la verdad y no hay nada más que la verdad. Esta es la verdad absoluta. Ellos podrán conocer muchas verdades relativas, pero la Biblia es la verdad absoluta, que está por encima de todo. ¿Lo entienden? Por eso que usted es llamado, ¿para qué? Para que hablando esta verdad le resplandezca la luz del Evangelio a todos que han sido cegados y sean libres del diablo. Primera de Juan 3:8 dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A ver, aquí, ¿qué está diciendo la Escritura? Todas las personas, usted sabe que practican el pecado. Todas, nadie puede decir que no practica el pecado. Y tú sacas la Escritura y le dices: ¿tú pecas? No, yo no peco. Mientes. Y la mentira es pecado. Y dice la Biblia: todo aquel que practica el pecado, ¿de quién es? O sea, el diablo te gobierna. Podrás conocer mucho, podrás ser un intelectual, podrás ser rico, podrás hacer todo lo que tú quieras, pero el diablo te gobierna, porque practicas el pecado. Y todo el que practica el pecado es del diablo. Pero tranquilo, tienes una oportunidad. ¿Cuál? El Hijo de Dios, Jesucristo, dice que apareció para deshacer toda obra del diablo. Entonces, cuando tú le das esta verdad, esta palabra, impactas, rompes toda muralla que el diablo ha llamado. Para eso tú has sido llamado. ¿Para qué? Para que las obras del diablo sean descubiertas y destruidas, y la luz del Evangelio resplandezca sobre cada vida. ¿Cómo? Cuando tú le hables de la verdad. Para eso tú tienes que conocer la Escritura. La hora nos ha ganado. Esta es la primera parte, lamentablemente el tiempo avanzó. La primera parte de esta serie, Guerra Espiritual, el día de hoy, Día de Doctrina. Glorificamos al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Dios bendiga.